os comentaba la semana pasada en la Contracrónica que en Francia las cosas estaban delicaditas, que Macron había tenido que sacar adelante una reforma de pensiones y lo había hecho a través de un artículo un tanto polémico. Eso había dado pie, la reforma en sí, el anuncio de la reforma, a muchas manifestaciones en Francia durante un montón de tiempo. Pues desde el mes de enero están así. Todo esto lo tenéis en la Contracrónica, si mal no recuerdo, creo que del miércoles pasado. Después de aprobarlo por decreto, decidió pasarlo directamente, es decir, tiene todavía que pasar el Consejo Constitucional, pero bueno, que se quedase ya como una ley que entrase en vigor, cosa que todavía no ha hecho. A partir de ese momento se supuso que la cosa se iba a tranquilizar, pero no fue así. Resultó que la oposición le puso 2 mociones de censura seguidas. Las 2 las perdió, una de ellas por 9 votos nada más, esto os lo contaba, y ya después de la derrota de la oposición parlamentaria se pensó de nuevo que el asunto estaba más que resuelto. Pero no ha sucedido eso. Ya sabéis que Francia es una auténtica caja de sorpresas. Lo que ha sucedido es que las manifestaciones han aumentado y Francia esencialmente se ha puesto durante esta semana imposible, completamente imposible. Habréis visto, entiendo, los incendios en algunas ciudades como París, por ejemplo, Burdeos. En Burdeos han llegado a quemar la puerta del ayuntamiento. Bueno, que está Francia que arde, y además que arde de manera literal. Así que vamos a ver si nos sentamos. Bueno, ahora estoy sentado, pero estoy sentado en la moto. Nos sentamos en un lugar cómodo y a ser posible bonito, porque os voy a hablar de cómo arde el país vecino, y lo suyo es hacerlo pues en un lugar lo más bonito posible, ¿no? Para que no os entre la aprensión. Ya que estamos aquí en la Ronda de Segovia, lo suyo, ahora que lo estoy pensando, nos podríamos ir al Campo del Moro, que está aquí cerquita. En moto estamos en un momento, nos plantamos allí y me siento en un banquito, no sé si con vistas o no al palacio, dependerá del banco que encuentre y de cómo pegue el sol, ya sabéis. Así que vamos para allá. El Campo del Moro está ahí enfrente. Ahí lo tenéis. Bueno, ese es el Parque de Atenas. Detrás del Parque de Atenas está el Campo del Moro. Vamos a buscar aquí, esto para variar, lo tiene Almeida en obras, como no podía ser de otro modo. No sé qué estará haciendo aquí, supongo que quitando las plazas de aparcamiento. Digo supongo porque no lo sé muy bien. Sí, está ampliando las aceras, lo cual ya era hora, porque aquí había unas aceras que no eran muy dignas de lo que venía después. Así que nada, vamos a aparcar aquí la motito y nos vamos andando la mar de a gusto hasta el Campo del Moro, que está ahí enfrente, los jardines del Palacio Real. Pues nada, ya estamos en los jardines del Campo del Moro, que son los jardines del Palacio Real que tenéis ahí atrás. Aquí hemos venido en la última temporada, como mínimo, esta creo que es la 3ª vez, pero no os había mostrado aquí esta estatua de Juan Carlos I. Una estatua que os preguntaréis, ¿por qué está aquí la estatua de Juan Carlos I si hayan vivido un montón de reyes y ninguna otra? Bueno, pues la razón por la cual está Juan Carlos I a la entrada misma del Campo del Moro, lo veis, es lo primero que encuentra el turista cuando entra aquí, se debe a que fue Juan Carlos I, el rey, el monarca, que abrió estos jardines en los años 70 al público. Antes de eso estaban cerrados, nunca los madrileños entraron aquí, pues hasta que ascendió Juan Carlos I al trono. Vamos a colocar esto bien. Y desde entonces pues están abiertos, son unos jardines muy finos, ya os he traído aquí en otoño, recuerdo que vinimos, que estaba estupendo, ahora empieza la primavera, pero todavía es pronto, no han echado los árboles las hojas, las echarán en cuestión de 2 semanas, y esto se pondrá precioso. Lo que sí hay es algunas florecitas que me tienen a mí frito con el tema de la alergia al polen, pero bueno, son unos jardines muy agradables. Me gusta venir, pero no puedo venir en bicicleta,
porque en el Campo del Moro no está permitida ni la entrada de bicicletas, lo cual está bien, imaginaos cómo estaría esto, y os lo dice un ciclista urbano, y tampoco, y esto me gusta más todavía, no está permitida la entrada de perros. Entonces uno puede pasear por aquí tranquilamente, sin miedo a que pues algún dueño lo haya soltado, esos perrazos gigantescos, y vayas muerto de miedo. Entonces aquí no te los vas a encontrar porque hay uno en la puerta que vigila que no metas al perro. Por lo demás, el sitio es extremadamente agradable y no demasiado visitado. Bueno, ahora está especialmente vacío porque me he venido a hacer esto a la hora de comer. Tenemos ahí la estación de Príncipe Pío que se ve. Esa es la parte que se hizo en los años 20-30. La parte más antigua, la del siglo XIX, está justo al lado. Esto fue ya el Canto del Cisne de las grandes estaciones. Bueno, no os he venido a hablar de esto y es una lástima porque siempre me enrollo con temas históricos. Os he venido a hablar de lo que está pasando en Francia, que está armándose, pues como bien sabéis, muy pero que muy parda. En Francia tienen un problema serio. Macron os lo adelantaba, bueno, os lo explicaba bien, creo, la semana pasada en la Contracrónica. Le dediqué un programa que quería hacer desde hacía tiempo, desde que empezó todo este lío. Y luego, como ya vi que la cosa iba a resolverse con la aprobación por parte de Macron de esto, por un decreto, ateniéndose a un artículo constitucional, pues pensé que ya se había acabado, pero no. Luego vinieron 2 mociones de censura y fue entonces cuando decidí hacer el programa. Pero vamos, que la cosa no ha quedado ahí. Si este programa lo hice, que fue el miércoles, pues el jueves hubo todavía más lío, el viernes hubo, creo que fueron 900 incendios, más de 900 incendios en París solo. Así que imaginad lo que hubo en el resto de Francia. De todas maneras, estas cosas rompen mucho en París. Francia es un país muy centralizado, mucho más que España, por desgracia para los franceses, aunque ya sé que hay mucho español que le gustaría que nos organizásemos territorialmente como Francia. Yo no figuro entre esos españoles. Creo firmemente en la descentralización y es más, lo que es el sistema francés me parece una cosa disparatada y además a la vista de sus resultados pues tampoco se puede considerar un éxito en ninguno de los apartados, pero bueno, no es eso lo que os quería contar. Bien, se quemó básicamente en París el otro día todo lo que arde, y ya sabéis que arden muchísimas cosas. Arden los contenedores de basuras, bueno, la basura arde muchísimo, caray, por eso la queman en incineradoras, ¿no? Se quemó también, se quemaban automóviles, papeleras, en fin, las escenas eran dantescas, algunas parecían sacadas de un videojuego, pero de un videojuego distópico. Tengo un banquito aquí estupendo, pero está a la sombra, y a mí no me gusta estar a la sombra, aunque la verdad tiene buena pinta. Os lo voy a mostrar para los que sois aficionados a las sombritas. Me diréis vosotros que esta sombra no es atractiva. Pues bien, nos vamos a sentar aquí. Ya mismo, ya puestos, nos vamos a poner aquí. Aunque ahora que estoy pensando, tengo otro ahí que está soleado, no lo había visto. Ahí vamos a por él. ¿Veislo? Ah, pero está con sol pero roto, claro. Bueno, estos de Patrimonio Nacional tienen que hacer algo, no pueden tener aquí un banco roto. ¿Quién va a sentarse en un banco? Bueno, es que este banco está hecho una ruina. Patrimonio Nacional, que nos costáis mucho dinero para que tengáis un banco nada menos que delante del Palacio Real en estas condiciones. Que, bueno, puedo entender que sí, que tenéis mucho patrimonio que conservar, pero aún así, eso es indigno. Bueno, pues nos sentamos en este. Vamos a quitarnos, bueno, me voy a quitar la mochila, que tengo que llevar todas las cámaras aquí. Antes de que empezase a... Os acordaréis, ¿no? Cuando solo tenía esta cámara para hacerlos en la contra, me bastaba esta y la metía en el bolsillo. Pero ahora, como voy tan cargado de trípodes, de no sé qué, esta cámara y 2 más y tal, pues necesito llevar siempre la mochila. En fin, bueno, os decía que se quemó todo lo que arde. Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París y que es opositora política a este hombre, a Macron, se encargó de ponérselo fácil a los manifestantes porque, bueno, digamos que París tenía más basura de lo habitual entre las huelgas que ha habido y la voluntad también de Ana Hidalgo de hacerle daño
al presidente, pues no faltó combustible. No faltó combustible en ninguna ciudad de Francia, pero sobre todo en París. Bueno, os decía antes en la moto que en Burdeos había ardido la puerta del ayuntamiento. Una cosa que estamos hablando ya de edificios oficiales de primer nivel. Burdeos es una ciudad importante. En toda Francia, en total, fueron detenidas, creo, como 500 personas por los disturbios, y hubo pues algo así como también 500 o 600 heridos entre manifestantes y la policía antidisturbios, que evidentemente con semejantes vándalos pues se tuvo que emplear a fondo. La violencia este último estallido de violencia, porque ha habido varios, ya os contaba en el programa del miércoles que no es la primera vez en estos últimos 3 meses, que los parisinos o los ciudadanos de cualquier otra parte de Francia han visto destrozos, ¿no? Este último brote de violencia, que ha sido, yo creo, que el más brutal de todos, se produjo al final de una de las huelgas generales la semana pasada. Es que han declarado 9 este año, los franceses, es una cosa disparatada. Pues al final de una de estas es cuando la huelga en principio y las manifestaciones en origen fueron pacíficas, pero bueno, ya sabéis que hay algunos que son especialistas en liarla después de cada manifestación. La manifestación fue además multitudinaria, salieron algo así como más de 1 millón de personas, según las agencias, pues marcharon contra la decisión de Macron de elevar la jubilación de los 62 a los 64 años. Claro, en países como España, donde la jubilación es de 65, en breve será de 67, pues claro, 64 años nos sigue pareciendo poco. Decimos, y protestan por eso, solo por 2 años. Bueno, evidentemente hay algo más. Esto va mucho más allá de la mera cuestión de la edad de jubilación. Por cierto, quien bajó la edad de jubilación a los 64 fue Mitterrand, cuando, claro, Francia era mucho más joven y no había tanta gente mayor. Entonces, en aquel entonces se consideró una conquista social pues poco menos que irrenunciable. Os lo contaba en la contra la semana pasada. Decían, bueno, lo siguiente será ya no los 62, sino los 58, ¿no? El tema es que, claro, la demografía francesa ha cambiado mucho desde tiempos de Mitterrand. La Francia de los años 80, incluso 90, todavía era un país en el que había una cantidad de jubilados razonable, ¿no?, desde el punto de vista numérico, y sobre todo había muchísima más gente joven produciendo. La cuestión es que tras aquello y todo lo que ha pasado, pues han tenido que suspender, esto es gracioso, han tenido que suspender la visita oficial que iba a hacer Carlos III, el que venía siendo el príncipe de Gales hasta el año pasado, Carlos de Inglaterra, vamos, que iba a hacer a Francia. Va a ser una visita por todo lo alto, con recepción en el Palacio de Versalles, bueno, a todo lo que da. Y han tenido que posponerla, de acuerdo, evidentemente se han puesto el gobierno británico y el francés porque, bueno, la cosa no estaba para muchas visitas oficiales. Y no solo ya por el hecho mismo de que los propios franceses el propio gobierno francés tenía problemas para garantizar la seguridad del monarca, que por supuesto, claro, con una ciudad en llamas y 1 millón de personas en la calle y huelgas generales y tal, pues no es el mejor momento para tener una visita oficial de esas características. En fin, Inglaterra pues está al otro lado del Canal de la Mancha, las relaciones que tienen esos dos países son muy profundas desde siempre. Que visite el rey de Inglaterra a Francia no es como si lo visita el presidente de Ghana, a ver si me entendéis. Entonces tiene algo más, y sobre todo tratándose del rey de Inglaterra, con toda la pompa que le rodea. Así que decidieron que no, que la van a aplazar para cuando las cosas estén más tranquilas. Esta visita tenía además mucho simbolismo, según está el panorama en Francia. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, Macron pensaba recibir a Carlos de Inglaterra nada menos que el Palacio de Versalles. Sí, pues que es un palacio como este que tenemos allá arriba, bueno, más pequeño. Más pequeño no el de Versalles. El de Versalles es algo más pequeño de superficie, quiero decir. Evidentemente como el dominio real, ¿no? El dominio real es mucho más grande, pero es que esto está en el centro de Madrid. Y Versalles, os acordaréis de aquel programa que hice con Alberto Garín, pues está en el campo, vamos. Está a unos, no sé, 40 kilómetros de París, una cosa así. Más o menos como aquí lo que tenemos con Aranjuez, con la granja, que la granja está algo más lejos. Pero bueno, que como superficie de palacio es algo más pequeño que el de Madrid, pero bueno, un pedazo de palacio. Quería más con toda la simbología que tiene de Luis XIV, la monarquía absoluta. Quería celebrar ahí un banquete con Carlos de Inglaterra, tenerle, bueno, darle, pues nosotros no tenemos rey, pero yo soy lo más parecido a un rey que hay en Francia ahora mismo. De hecho, como os contaba la semana pasada, a Macron le acusan de ser peor
que Luis XVI, el último, le están comparando de hecho con Luis XVI, lo hemos visto en Twitter durante estos últimos 3 meses, ¿no? A Luis XVI, como bien sabéis, y más la audiencia de la Contra, que es muy culta, le guillotinaron en enero de 1793, y le guillotinaron porque le consideraban los revolucionarios, los jacobinos, un monarca absoluto. Bueno, una diputada del partido de Mélenchon, la Francia insumisa se llama, tuiteó algo así como que el pueblo francés sabe meter miedo a todos los monarcas, ya estén los monarcas en el Elíseo, es decir, el palacio donde viven donde reside la presidencia francesa, o en Buckingham, que es la residencia oficial del rey de Inglaterra, aunque creo que vive en un palacio que hay al lado, que se llama Clarence House, pero vamos, su residencia oficial sigue siendo Buckingham. Mira, aquí habría que preguntarse, y como ya me hice la semana pasada, por qué están los franceses tan enfadados. Porque lo que estamos viendo es un brote no solo de violencia, sino de ira bestial. Pero es que detrás lo que tenemos son unas encuestas que claramente son muy opuestas al presidente de Francia, al presidente Macron. Y no solo eso, sino que las manifestaciones son multitudinarias. Cuando no van 100.000 personas, van 500.000. O el otro día, mismamente, que fue 1.000.000 de personas, ¿no? Está más el rechazo es en todo el país, no es una cuestión parisina. Lo podemos ver en Lyon, en Marsella, en la propia Burdeos, en Grenoble, allá donde miremos en Francia ha habido manifestaciones. Bien, la razón oficial y la fundamental y la que dio lugar a todo esto es que los franceses no quieren jubilarse 2 años más tarde. Ya digo, a los españoles nos puede sonar curioso, pero bueno, para ellos es una locura. En lugar de tenerse que jubilar a los 64, hacerlo a los 62. En el caso de que sean, como os contaba, trabajadores del SNCF, es decir, los ferrocarriles, la Renfe francesa, los ferrocarriles gabachos, en ese caso se jubilaban a los 55. Ya de locura. Bueno, no sé si a ellos también se les hará... Quizás se la suben 2 años. Se la ponen a los 57, claro, a los ferroviarios les parecerá un disparate. La verdad es que creo que son, sinceramente lo digo, no lo sé, igual me equivoco, pero creo que son los ferroviarios que mejores condiciones laborales tienen de toda Europa. Y creo que no me equivoco. Quizá los de Deutsche Bahn, no lo sé, tendría que mirarlo, los de Ferrovia dello Stato en Italia, pero creo que desde luego no las tienen mejores que los de Renfe en España. Así que no está mal lo de jubilarse a los 55, y si te ponen a los 57, pues también está bien, es decir, no está tampoco mal. Vamos, creo que casi cualquier ferroviario de Europa votaría ahora mismo. Bueno, el 57 hasta les regalaba 1 año y se jubilaba a los 58. Bien, pues es la razón oficial. La opinión pública, como os digo, no quiere saber nada de este tema. Está en contra, pero abiertamente, además, la propuesta esta de llevar la jubilación a los 64 años, y esto lo han dejado ver en encuestas, no solo en manifestaciones, sino todos los sondeos que se han hecho coinciden en exactamente lo mismo. Pero claro, el sistema, como os explicaba, el sistema de pensiones francés está sometido a mucha presión, porque cada vez hay más jubilados y hay menos trabajadores que pagan esas pensiones. Ya sabéis, pues como nos pasa en España, ¿no? Yo cada mes pago mis cotizaciones, religiosamente además, entonces ese dinero a mí no me lo guarda el Estado para cuando me jubile, sino que se lo da a otros jubilados. Es lo que he llamado sistema de reparto, que es un sistema que funciona si la pirámide tiene forma de pirámide. Cuando la pirámide tiene forma de columna empieza a renquear, y cuando la pirámide se invierte directamente quiebra, o amenaza quiebra por lo menos. Eso es lo que está pasando en las pirámides demográficas europeas. La francesa es un caso, también sucede con la española, con la alemana, con la italiana, con la británica y con cualquiera. Esa es la razón por la cual desde hace ya 20 o 30 años se están practicando reformas en estos sistemas de pensiones. No ha habido país que no haya adoptado en las últimas décadas algún tipo de reforma de las pensiones, capitalizándolas por completo o capitalizándolas parcialmente, para evitar precisamente esto mismo. Bien, pues el sistema francés, un sistema muy generoso, ya os digo, tienen además una tasa de reposición de lo que ganaban sobre su pensión bastante alta, más alta que el promedio de la OCDE, pues están viendo que no va a quebrar mañana, pero que podría hacerlo a lo largo de la próxima década. Vamos, que hacen falta reformas, y una de ellas es que la gente se jubile un poquito más tarde, un par de años. En España, ya digo, se están planteando los 67 años. La reforma, como os contaba antes, se aprobó la semana pasada, se aprobó por decreto, aprovechándose de un resquicio que ofrecía la Constitución, el artículo 49.3. Os lo expliqué con detalle en la contracrónica. Le pusieron entonces 2 mociones de censura a Macron y
y las pasó. La primera por los pelos, la segunda ya no tanto, se la puso solo la agrupación nacional, la de Marine Le Pen, y esa le pasó sin problemas. Y claro, eso ha hecho la aplicación del 49.3 que las protestas se reactiven y se hagan incluso más violentas de lo que habían sido anteriormente. El uso del 49.3 puede parecer que es alguna prerrogativa digna de un tirano, ¿no? ¿Cómo es posible? Primero, ¿cómo es que exista eso? Que eso existe. Lo segundo es, ¿por qué ha tirado de él? Bien, existe porque De Gaulle, que es el fundador de la Quinta República, que es la que está ahora mismo en Francia, De Gaulle lo puso así, por si acaso. Por si acaso alguna vez, no sé, el Parlamento le frenaba alguna cosa realmente importante y el presidente, por una cuestión de Estado, tenía que imponerlo. Eso para empezar, no es un invento de Macron ni muchísimo menos. Y luego, lo segundo es que se ha empleado muchas veces. Os decía que desde 1958, que es cuando nació la Quinta República, se ha empleado en más de un centenar de ocasiones. Todos los presidentes, sin excepción, han hecho en alguna ocasión uso del 49.3. Es decir, ante una cuestión complicada, pues han dicho, venga, tiramos, que para algo soy el presidente y esto yo sé que el Parlamento no se va a poner de acuerdo. Pero siempre es políticamente muy polémico. Pues claro, no deja de ser una prerrogativa no dictatorial, porque es la Constitución en Francia lo acepta, pero se considera despótico, como mínimo. Bueno, ¿cómo por qué? Va a ser el presidente el que diga esto, saltándose la Asamblea Nacional, ¿no? Los otros presidentes lo han utilizado, muchas veces ha habido alguna queja, otras veces nada, ha pasado desapercibido, pero en este caso era particular, porque es que había mucha oposición popular. No solo era la asamblea la que se negaba a esto, era el propio pueblo, es decir, los franceses de a pie. Tiene oposición en la calle, pero tiene también oposición en las encuestas. Si preguntamos a un francés promedio, lo más probable es que esté en contra. Claro, a mí me preguntan, si yo tengo la jubilación a los 62 años o a los 55, y me preguntan que si quiero jubilarme a los 64, pues lo más probable es que diga que no, claro. ¿Está usted de acuerdo? No, porque yo ya tenía todos mis planes hechos para jubilarme con el 100% a los 62, que es eso de tener que trabajar 2 años. No a todo el mundo le gusta mi trabajo, como a mí. Yo, por cierto, no me quiero jubilar. Yo, mientras el cuerpo aguante, seguiré trabajando, pero mi caso es muy especial. En circunstancias normales, estoy hablando. Claro, ¿quién va a estar de acuerdo en eso? A no ser, pues, que uno sea muy consciente de los problemas que hay. De no estoy de acuerdo, no me parece bien a título personal, pero puedo entender que bueno, pues que se tenga que hacer. Otros directamente es que ni lo entienden, dicen esto nos lo han prometido y además está en la ley y además es una conquista y bla bla bla. Así que es normal que las encuestas digan que no están, que los franceses no están de acuerdo, la mayor parte de ellos. Luego consideran que esto de aplicar el 49.3 es una metáfora de cómo el presidente vive aislado de la opinión pública, de cómo vive en el Elíseo, en el Palacio, en una jaula, una jaula evidentemente de oro, pero que está allí, lo que llamamos en España el síndrome de la Moncloa, pues ahí sería el síndrome del Elíseo, que le da igual un poco lo que piensen los franceses, lo que le importa un pimiento que la gente salga a manifestarse en la calle o que los periódicos salgan continuamente artículos, columnas, encuestas que demuestran que no solo está actuando contra la Asamblea, sino que está actuando también contra el parecer de la mayor parte de franceses. Bien, por ahora Macron ha prometido no ceder ante la polémica, ante la violencia más que a la polémica, es decir, que no tiene ninguna intención de echar marcha atrás porque ya está aprobado y no quiere, y además evidentemente sería contraproducente, porque ya lo siguiente que haga no tiene más que la extrema izquierda sacar a miles de guerrilleros urbanos, ponerles por París a incendiar cosas y ya está, y pasaría a gobernar la calle, y tampoco es eso. Claro, esto de cualquier manera no significa que vaya a salir adelante la reforma. Esa es otra cosa importante, otro detalle importante. No significa esto porque no es la primera vez que en Francia el presidente ha aprobado algo por decreto e incluso a la Asamblea Nacional, y luego esa ley ha sido derogada o la han echado marcha atrás o la han reformado hasta dejarla irreconocible. En el año 2006, el primer ministro entonces, que era Dominique de Villepin, ¿no os acordaréis de él por lo de la guerra de Irak? Era un tío muy acartonado, que, bueno, pues echó marcha atrás la reforma laboral de Chirac. Por lo mismo, porque tenía unas manifestaciones en la calle pues masivas, ¿no? Algo parecido podría ocurrir ahora. También le sucedió a Sarkozy, creo que fue en 2008 o 2009, ¿no?
La popularidad la tiene por los suelos. Comentaba la semana pasada que está en el 28%, que es muy poco. Pues el año pasado por estas fechas estaba en el 40 y tantos, así que ha bajado bastante. Es de hecho el punto más bajo de popularidad para Macron desde aquella crisis de los chalecos amarillos, lo recordaréis, allá por 2019, ¿no? En fin, estas protestas de cualquier manera están siendo más violentas que aquellas que ya lo fueron. Pintarrajearon el Arco del Triunfo de París. Hay una suerte de barra libre para que se pueda hacer, para que estos vándalos puedan hacer lo que les venga en gana. Las guerrillas urbanas abundan, burlan a la policía. En fin, algo que yo creo que cualquiera que vive en una ciudad alguna vez ha visto con sus propios ojos, ¿no? Los destrozos además son muy cuantiosos. Por ahora la opinión pública parece estar de acuerdo, le parece que está bien, que bueno, pues que al presidente hay que demostrarle quién es el pueblo, quién manda allí, ¿no? Pero claro, esto podría cambiar si continúa la violencia. La gente puede estar de acuerdo con algo, pero no con que le quemen el coche, ¿no? O con tener un incendio delante de su casa cada 3 noches. Es una situación desagradable, de cualquier manera, que no tiene una solución fácil. Ya lo expliqué la semana pasada, porque es que la reforma tiene que hacerse, no hay otra. Si quieren sostener el sistema, claro. O directamente no hacer ninguna reforma hasta que al final tenga que quebrar. Macron dice que se mostrará firme, sabe que la medida es impopular, evidentemente, pero argumenta que no le queda otra. Ya está. De hecho, el otro día en una entrevista, lo he visto en internet, en una entrevista que le estaban haciendo en televisión, llevaba un reloj muy caro y metió la mano debajo de la mesa para quitárselo, porque se debió dar cuenta, debió quizá mirarse en algún monitor y dijo, pero bueno, llevo aquí un reloj que Dios sabe cuánto, de 15 o de 20.000 euros y estoy a la gente apretándole con lo de las pensiones. Pero bueno, su reputación como reformista pende de un hilo, evidentemente. Si no lo consigue, pues ya ninguno de los que le votaron precisamente para que hiciese reformas, pues va a confiar en él, y su reputación como demócrata, pues también le están acusando de todo, ya veis, hasta de Luis XVI. Él de cualquier manera está decidido a no hacer lo mismo que hizo Dominique de Villepin o este hombre o Sarkozy, un poco después, por eso llegó un par de años más tarde. Pero claro, si no lo hace tendrá que ser el siguiente, ya digo. El problema de las pensiones no da más de sí en Francia, y nosotros estamos al borde mismo, requiere, de hecho, el sistema de pensiones francés requiere de reformas mucho más ambiciosas de las que propone Macron, bastante más ambiciosas. Habría que sentarse seriamente a analizarlo, pero es mucho más lo que hace falta allí. Si no lo hacen, pues es porque quizá han elegido hacerlo poquito a poquito, es una posibilidad, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, el que venga después de Pedro Sánchez tendrá que acometerlo, pero lo que están haciendo ahora es, y ya lo ha dicho la AIREF, es, bueno, darle el último empujón hacia la insostenibilidad absoluta, ¿no? Pero bueno, como quieren ganar las elecciones y necesitan arañar todos los votos de pensionistas que puedan, pues están dando hilo a la cometa. El tema es que a la cometa le queda poquito hilo ya. Después habrá que empezar a recogerlo. Lo que no sabemos es quién lo hará, si el propio Pedro Sánchez en otra legislatura, o el que venga, Núñez Feijóo o Perico el de los paletes. La verdad es que no lo sé. Bien, pues nada, con esto ya termino. Espero que os haya gustado. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado. Es un gusto dirigirme a vosotros y pasear por este jardín, que como veis no hay nadie, está todo el mundo comiendo. Hay que hacerlos a la contra, a esta hora son los mejores porque tienes parques históricos como este completamente para ti. Bueno, queridos, pues con esto ya termino la contra y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí en el próximo a la contra.